Bueno, acabamos de ver el documental Un golpe y una carta de David Segarra. Una historia, la historia de Juan Rodríguez, una historia que los venezolanos todavía no conocíamos hasta esta fecha. Y antes de hacer la primera pausa para empezar a hablar del tema, estas historias no contadas todavía del 13 de abril, quiero darle la bienvenida y agradecer la presencia de nuestros compañeros invitados hoy. En primer lugar, Antonio Molina, abogado y el representante legal de la Asociación de Víctimas del 11 de abril. Bienvenido. Buenas noches. Al compañero Gonzalo Gómez, miembro de Aporrea, comunicador popular. Vamos a estar hablando también de esas historias de la comunicación de esos días y asesor de la Asociación de Víctimas. Bienvenido, Gonzalo. Hola. Y a nuestro querido compañero de Venezolana Televisión, Ernesto Villegas, quien está haciendo también una investigación también con algunos de estos hechos que todavía no conocemos bien del 11 de abril. Bienvenido, Ernesto. Una investigación arqueológica. Bueno, vamos a hablar entonces de todas estas cosas y vamos a estar comentando historias, hechos y reanalizando los sucesos de abril a la luz de este enfoque de las historias humanas. Ya regresamos entonces para comenzar el análisis en Teleforo. Bueno, estamos de regreso para comenzar esta discusión, este análisis sobre estas historias del 11 de abril. Recordamos que estamos en vivo con Antonio Molina, Gonzalo Gómez y Ernesto Villegas. Bueno, esta historia de Juan Rodríguez es impresionante, ¿no? Porque, bueno, fue un elemento central en la cadena de sucesos que llevaron a la reconquista del poder por parte del pueblo venezolano y simbólicamente ha reflejado en estos años posteriores pues lo que fue el apoyo del pueblo. Un soldado, un cabo, tuvo que engañar a sus superiores para poder llevar el mensaje del presidente. Pero alrededor del 11 de abril se tejen todavía muchas historias. La historia de Yaguno, la famosa historia de la renuncia del presidente y la locución que hubo, las historias relativas a la actuación de los militares esos días y por supuesto la historia de los medios. ¿Cuántas historias, cuáles historias todavía no están bien contadas el 11 de abril y tenemos que seguir investigando para que el pueblo venezolano vaya conociéndola, Antonio? Bueno, hay un hecho jurídico significativo de gran trascendencia en la vida del país que marca definitivamente, que puede marcar una entrada para definitivamente establecer la responsabilidad, parte de la responsabilidad intelectual en relación al golpe de Estado. Ya esta sentencia, me refiero a la sentencia que recayó contra los comisarios Vivas, Simonovi, Forero y 8 funcionarios de la Policía Metropolitana por la muerte y lesionados el 11 de abril específicamente en la avenida Abraham, que son parte de los autores materiales, porque allí innegablemente participó un grueso número de elementos funcionarios de la Policía Metropolitana, que esperamos que en lo sucesivo el Ministerio Público haga imputaciones y proceda a las acusaciones respectivas. Te estoy hablando también de los jefes de zonas policiales, quien por boca de uno de los comisarios que resultó sentenciado, en la oportunidad que dio su declaración ante el Tribunal Cuarto de Juicio, él hablaba de la responsabilidad penal de los jefes de zonas policiales en la entrega de las armas largas a los funcionarios de la Policía Metropolitana y con las cuales se perpetraron estos delitos de muertes y lesiones. Entonces hay un capítulo que es el capítulo referido decía al principio de mi intervención, que es la referencia al carácter intelectual, ¿no? De ese manejo de esos sectores que estaban detrás, pero que en el juicio han resultado pruebas contundentes sobre la participación de esos elementos. Me refiero a los medios de comunicación, y es que es un hecho que está suficientemente soportado de la propia investigación y de lo que se resultó de las pruebas debatidas en el juicio oral, y es específicamente la participación como autores intelectuales de los medios de comunicación. Te puedo hablar del caso específico de esa edición especial del Diario El Nacional, que sale el 11 de abril, donde ya desde la madrugada, porque ese es un hecho
conocido y manejado a nivel de los comunicadores sociales, que la impresión de los periódicos se hace a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces, ¿cómo es posible, si a esa hora todavía no se hablaba del desvío de la marcha, como el diario El Nacional titulaba de manera categórica, afirmativa, la batalla final será en Miraflores? Otro hecho también que ha resultado suficientemente acreditado en cuanto a la responsabilidad penal de los medios de comunicación, está el hecho de que Globovisión escondió pruebas fundamentales en esa investigación. Te puedo hablar el caso específico de un video cuya autora es del Valle Canelón, sí, que fue realizado a la misma hora, pero de un ángulo diferente, y que proyectaba la imagen completa de la avenida Baral de Sabor y que reflejaba contra quién era el enfrentamiento. Y esas pruebas fueron escondidas. Igualmente, la manipulación que se hizo con relación al video, donde se toma la imagen de Cabrice Peñalver y que fue el motor sobre el cual se levantó toda la matriz de que se disparaba contra la marcha, y sobre la base de ese video fue que se justificó el pronunciamiento militar. Entonces, tenemos un primer punto que pone Antonio sobre la mesa, que es el tema de la autoría intelectual, por decirlo en términos policiales, de quienes dirigieron. Pero Gonzalo y Ernesto, que tú participaste activamente como miembro de los medios comunitarios en esos días, y Ernesto como periodista desde Venezolana de Televisión, hay un tema que uno siempre recuerda. El tema del juicio lo vamos a estar abordando también, porque tenemos una cápsula donde vamos a estar hablando del tema de las autorías materiales e intelectuales. Pero hay una cosa que siempre se recuerda, sobre todo desde el chavismo, por decirlo de alguna manera, es el golpe de Estado tomó por sorpresa al proceso revolucionario. ¿Qué se pensaba desde el pueblo, desde los medios comunitarios, esa mañana del 11 de abril? ¿Qué expectativas había? ¿Qué estaba pasando ahí? Parecía que alguna gente sabía algo, otra gente no, estaba como sorprendido de lo que estaba pasando. Sí, es importante el mensaje que nos transmite este documental, este video, porque nos enseña esas historias ocultas que fueron muy significativas dentro del desenlace de los acontecimientos, ¿no? Como el hecho de llevar esta carta. Y hubo también otros actores que no fue muy conocida cuál fue su participación. Entre ellos están las organizaciones populares, los colectivos, los movimientos, los activistas de los barrios de Caracas. En ese entonces todavía no existía Aporrea. Yo participaba con un programa en la radio alternativa de Caracas, programa de la Red Venezolana contra la Deuda, que fue allanada entre el 12 y el 13 de abril por el gobierno dictatorial de Carmona. Pero desde aproximadamente una semana antes del golpe veníamos reuniéndonos en espacios de el Salón Andrés Eloy Blanco de la Alcaldía de Caracas y en la Plaza Bolívar, activistas del movimiento popular, en algo que denominamos como Asamblea Popular Revolucionaria. Allí nosotros veníamos discutiendo sobre lo que ya caracterizábamos como un golpe en desarrollo. Pensamos que desde las instituciones del Estado, claro. El paro patronal. Sí, recordemos que había habido ya también un primer intento en diciembre de 2001. De 2001. Y había allí toda una serie de señales, la forma como se estaban comportando los medios, los llamados. Gonzalo, para ambientar un poco lo que tú estás diciendo, este es el Nacional del 6 de abril del 2002. Y aquí, fíjate tú, por primera vez se detiene una refinería venezolana. Es digamos, un antecedente del golpe, y después se reproduciría en el paro sabotaje petrolero. Pero esto era lo que estaba ocurriendo cuando ustedes se estaban reuniendo allí. Claro. Y desde el movimiento popular se tenían otras percepciones, porque desde el interior del Estado, de las instituciones del Estado, hay muchos movimientos justamente de la traición que no se percibían, y había como una confianza en los factores institucionales. Justamente en la noche, en la madrugada del 11 de abril, organizamos comisiones, nos planteamos sobre todo la tarea de garantizar un tapón popular en Miraflores para la defensa del gobierno constitucional.